hemos mencionado que toda esta parte de la facturación y los comprobantes forman parte de nuestra contabilidad electrónica. Cuando nosotros realizamos el correcto proceso de hacer la inclusión y la determinación de la información, ya sea de la conciliación de los pagos conforme a los folios de los comprobantes, pues eso nos va a permitir, conforme a un mayor flujo y facilidad, estar enviando esa información a la autoridad y también nosotros como autoridad poder estar recibiendo esa información sin la necesidad de realizar una selección o pedir más información a los contribuyentes. También dentro de lo que es este esquema digital, este ecosistema, tenemos la parte en cuanto a lo que es el control de obligaciones, así como el cumplimiento de algunas obligaciones adicionales. Lo hemos estado viendo en el transcurso de estos años en cuanto a la generación de las declaraciones, pagos provisionales y SRIVA. Hemos verificado conforme a diversas reformas que hemos realizado a las leyes de la materia en cuanto a la determinación de contribuciones propiamente, como señalamos, y SRIVA, que ahora tenemos diversas modalidades en las que los contribuyentes realizan el cumplimiento de esas obligaciones mediante el flujo de efectivo. Por lo tanto, el hecho de hacer esta actualización y mejora la factura electrónica nos permite realizar el prellenado de estas declaraciones y las declaraciones prellenadas. Principalmente lo hemos visto reflejado en las declaraciones anuales de personas físicas, que ya desde ejercicios anteriores hemos tenido la precarga de la información de ingresos y ahora también la precarga en cuanto a la información de las deducciones, esas deducciones personales que pudieran estar aplicando durante el ejercicio a efecto de hacerlas deducibles en su declaración anual, y ya conforme a estos avances y esta tecnología vamos a poder estar seleccionando ya de forma directa cuáles pudiéramos estar utilizando. Entonces, esto sí es un gran avance conforme toda esta estandarización e implementación de diversos aspectos en cuanto a la modernización de la factura electrónica. También tenemos dentro de lo que es ese padrón de contribuyentes, conforme a ciertas validaciones que ya vamos a estar realizando en relación a los datos del RFC, que nos permita incorporar adentro de este padrón aquellos contribuyentes que en su momento no pudieran estar cumpliendo con esa obligación, y adicional, pues conforme el tipo de actividad que estuvieran teniendo, pues la obligación de estar emitiendo los comprobantes. Dentro de este esquema también vamos a tener el uso de lo que es esta información en cuanto a comercio exterior. Lo hemos detectado y lo tenemos ya reflejado mediante la inclusión de la información en el complemento de comercio exterior, que adicionalmente de que nos va a permitir alinear y hacer una trazabilidad en cuanto a la información de impuestos internos, ahora ya también lo vamos a llevar y lo vamos a tener ya encadenado directamente en conforme a la información del despacho de las mercancías. Entonces sí nos va a ser de mucha utilidad todo este tipo de información que estamos reflejando. Y pues ya para finalizar, ver dentro de este esquema es en cuanto a las auditorías electrónicas y los modelos de riesgo. Anteriormente, pues sí, conforme la información la teníamos y la manejábamos, era necesario que a los contribuyentes, a efecto de ejercer esas facultades que la autoridad tiene para estar verificando todas este tipo de operaciones, se tuviera la necesidad de estar solicitando toda esta información, y eso implicara un mayor costo, un mayor trabajo y un mayor proceso para estar obteniendo la misma. Ahora, conforme lo vemos que toda esta información se genera automáticamente en línea, pues también nos permite a nosotros como autoridad estar fiscalizando y verificando toda esta información de una forma automática, de una forma más automatizada. Entonces son de los aspectos más importantes que nos llevan a cabo esa simplificación en materia de los trámites y todo el procedimiento que deben de llevar a cabo los contribuyentes. Lo que podemos analizar es cómo
lo largo y el transcurso de todos Ahora bien, estos pues años vamos a ver ya ha en ido números avanzando la emisión de los cómo es que se comprobantes, visualiza no la solo para generación de la efectos de factura dar electrónica. ese Como lo cumplimiento vamos dentro de viendo las dentro obligaciones de esta fiscales, sino siguiente también lámina, para poder lo que acreditar podemos todas esas analizar es operaciones cómo que a lo vamos largo realizando, y no solo desde el y el aspecto transcurso fiscal, de sino todos también estos en años los ámbitos ha ido comerciales, avanzando la donde emisión de los necesitamos un comprobantes, no documento solo para que efectos de cumpla dar con diversos ese requisitos y cumplimiento dentro de las obligaciones fiscales, sino también para poder acreditar todas esas operaciones que vamos realizando, y no solo desde el aspecto fiscal, sino también en los ámbitos comerciales, donde necesitamos un documento que cumpla con diversos requisitos y especificaciones para poder estar acreditando nuestras operaciones. Y nos vamos dando cuenta cómo ha ido avanzando en ese transcurso hasta el momento de verificar que tan solo ya en el transcurso de un solo segundo se puedan estar emitiendo alrededor de 201 facturas. Y esto lo que nos lleva es una mejora en cuanto a la automatización y el flujo de las operaciones que se están realizando. Ya vamos identificando que se van incorporando cada vez más la cantidad de los emisores en cuanto a las facturas y también la emisión de las facturas que se van realizando. Todo este tipo de información que estamos visualizando, pues sí es hasta un corte que se realizó hasta el mes de junio de este 2017. Conforme vamos avanzando, se va visualizando que poco a poco se va incrementando sobre el flujo de este tipo de información. También consideramos y tenemos en cuenta que conforme a esta actualización a la versión 3.3 han surgido ciertas dudas, ciertas simplificaciones, y el impacto sí ha sido importante dentro de los contribuyentes al momento de la implementación en sus sistemas de facturación para poder estar cumpliendo con esta obligación. Asimismo, pues también hemos detectado cuáles son esas principales problemáticas que veníamos manejando a través de lo que es esta versión 3.2, esta versión anterior de la actualización. Hemos identificado y realizado un diagnóstico por parte de lo que es el SAT y también un diagnóstico dentro de las implicaciones que se tenía con ello dentro de las empresas propiamente, y conforme las operaciones, los errores o conceptos adicionales que no se estaban cubriendo para la generación de esta información. Dentro de lo que es este diagnóstico por parte del SAT, pues tenemos en relación a la suma de los impuestos trasladados y los retenidos. No había una incongruencia. Toda esta información en gran medida a veces había determinaciones de forma incorrecta porque no se podía distinguir entre la información de los conceptos grabados y exentos. Todo, como bien recordamos, pues lo reflejamos, por decirlo así, de una forma global. Ahora, conforme a esta modificación, vamos a poder identificar aquellos conceptos de forma ya particular, cuáles sí son objeto de un impuesto, cuáles no son objeto de impuesto y a qué tasas van a estar grabando cada uno de ellos. La información que tenemos reflejada a través de esta versión 3.2, pues no es suficiente para que los contribuyentes puedan estar realizando la conciliación entre los pagos que se están efectuando, los pagos que están recibiendo en su momento conforme a la emisión de los comprobantes. No había una relación directa, no había forma de poder identificarlos, porque de forma principal también estábamos omitiendo el cumplimiento de ciertas obligaciones que no son nuevas, que no se están generando con esta actualización, que ya se venían manejando desde disposiciones fiscales anteriores, como son la emisión de los comprobantes por pagos en parcialidades y también los conceptos primordiales en el aspecto de anticipos. Entonces, conforme todas estas problemáticas, también tenemos detectado que existía una cancelación indebida de facturas. Y esto, a efecto de corregir esta situación, pues se realizan ciertas implementaciones. Verificamos que este tipo de cancelaciones pues dejaba en un estado de indefensión al que efectuaba el pago, al que debía recibir el comprobante, y en esto en el sentido de que al momento de estar cancelando ese comprobante pues se imposibilitaba el hecho de que pudiera realizar la deducción de estos gastos,
y de forma procedente, pues de igual forma el acreditamiento del impuesto que en su caso le estuviera correspondiendo. Se realizaba la emisión de comprobantes con valores totalmente incongruentes que no correspondían a la operación que estuviéramos realizando. No sé, uno de los ejemplos más claros que pudiéramos analizar es el hecho de que tuviéramos un valor subtotal más el impuesto que se trasladara y el total fuera un importe menor a la suma de estos dos conceptos, derivado de que no existía una validación en cuanto a este tipo de importes. Entonces, estamos verificando y analizando cuáles son estas problemáticas que se han venido detectando y la forma en la que se va a estar realizando la corrección a las mismas. Dentro de las empresas, pues no había un flujo en cuanto a determinar la salida del dinero conforme a estas operaciones. No se identificaba propiamente este flujo y la conciliación de la información. Eso implicaba también que no existiera una estandarización en cuanto a los productos o servicios que estuvieran relacionados porque no tenían un catálogo estandarizado, no tenían una formación de identificarla, lo estaban realizando de alguna forma global, seleccionarlo como varios y dentro de esos varios, pues no de identificar de una forma más clara y precisa cada uno de los componentes que se estuvieran incluyendo dentro de la factura. Esto de igual forma, pues no nos permitía hacer una conciliación de una forma directa y automática en cuanto a las ventas y la información que tuviéramos tanto en almacenes como en inventarios, porque esto realmente, si nosotros realizamos un buen procedimiento en cuanto a la generación de la factura y esto impacte de forma directa a la contabilidad, pues nosotros al momento de estar emitiendo el comprobante y se realice esta operación, la entrega del bien o servicio, de forma automática pudiéramos estar impactando y hacer el registro contable de esa información y de igual forma pues ya nos permitiría tener un inventario de forma actualizada ya de los productos que estuviéramos enajenando. Y eso también desencadenaba en su momento que los receptores del comprobante pues estuvieran negando a pagar esa factura porque no pudieran determinar la correcta aplicación de los impuestos, de los traslados y el importe total que están pagando por cada una de esas operaciones. Entonces, eso nos lleva a que no existiera un mayor flujo comercial, que se estuvieran deteniendo todo este tipo de operaciones directamente y eso sí tuviera un gran impacto en cuanto a la información y no solo la que se estuviera reportando a la autoridad, sino también la información que se estuviera teniendo que reportar entre las empresas, que dentro de ellas mismas no pudieran estar identificando los pagos que están realizando por cada una de las operaciones y perder esa trazabilidad que se tiene dentro de las mismas operaciones en cada una de ellas. Entonces, una vez que estamos analizando y verificando cuáles son esas principales problemáticas que hemos detectado, pues vamos a verificar cuáles son los principales cambios que vamos a ver a través de esta nueva versión 3.3 y las cuales nos van a llevar a contrarrestar y a delimitar y corregir estos errores que ya hemos detectado conforme a estos diagnósticos. Dentro de los principales cambios que podemos visualizar en cuanto a esta nueva versión del comprobante, esta nueva versión 3.3, es que se incorporan 46 reglas de validación. Lo que nos va a permitir es determinar ya la congruencia de la información que se está plasmando dentro de la factura electrónica. Estas reglas de validación consisten primordialmente en reglas de validación aritméticas, de congruencia de información, así como de campos condicionales. En cuanto a esas reglas de validación aritméticas, que efectivamente se esté realizando el procedimiento correcto de operaciones. En el caso de que exista alguna disminución por aplicar un descuento, en el caso de las sumas por el valor de las mercancías más los impuestos que se estuvieran trasladando, que esté acorde conforme a este tipo de operaciones, que exista una congruencia en la información que se está reflejando, los valores, los importes y la condicionalidad, pues respecto de la información que estuviéramos obligados a reportar. Teníamos muchos casos y aspectos donde los contribuyentes simplemente verificaban que el uso de cierta información era opcional y determinaban
dictaminaban que mejor no la incluían, aun y cuando estuvieran obligados a incorporarla o a estar presentando esa información en los comprobantes. Entonces, estas 46 reglas de validación nos van a permitir en ese aspecto darle una mayor certeza a todo el tipo de operaciones que vamos a estar incorporando dentro del comprobante. Se incluyen 17 catálogos. Estos catálogos nos van a permitir una estandarización de la información. Son catálogos los cuales van implementados no solo a la generación del comprobante, sino a diversos complementos que se van a estar incorporando a esta nueva versión del CFDI, los cuales nos va a permitir hacer una selección más automática y automatizada en cuanto a la información a incorporar. Nos va a corregir todos esos errores de información que no se estuviera incluyendo, que no fuera válida. También tenemos una inclusión en cuanto a 16 campos que incluyen una forma de estructura muy específica que no nos dé pie a generar información con algún error, que estuviéramos capturando un error de dedo y eso nos pudiera invalidar la emisión del comprobante. También tenemos los registros de los descuentos, pues ya a nivel de concepto. Anteriormente se estaba realizando un descuento de forma global y no podíamos identificar la particularidad o a qué producto o a qué bien, a qué servicio de forma individual se estuviera aplicando ese descuento. Entonces, conforme a estas modificaciones, pues tenemos esa parte. Ya los descuentos se van a incluir únicamente a nivel de concepto para detallar a cada uno de las formas o modalidades que lo estuviéramos aplicando. Dentro de los principales aspectos y más importantes que se tiene dentro de estas modificaciones y cambios es la verificación, la validación del RFC del receptor. Se tenía detectado conforme a las problemáticas que se estaba emitiendo los comprobantes con RFC incorrectos, que fueran inválidos o que realmente ni siquiera existieran. Ahorita, conforme a esta validación, si no se encuentran dentro del listado de los contribuyentes registrados y que no estén cancelados, simplemente no se va a poder timbrar el comprobante, no se va a poder emitir y eso nos permite ya dar una mayor certeza a las operaciones y asimismo al receptor del comprobante que pudiera estar aplicando la misma validez para efectos de deducibilidad y acreditamiento de los impuestos correspondientes. Dentro de todo este tipo de información, también se incluye y se facilita esta situación del uso que le va a dar el receptor del comprobante al mismo. Esto va encadenado a toda esa situación que habíamos comentado en un inicio, que nos facilite ya la incorporación de esta información a través también de la contabilidad electrónica. Al momento de que el receptor esté señalando un uso de forma particular, él estuviera ya identificando dentro de sus operaciones los comprobantes o a qué conceptos o pólizas pudiera estarse incorporando esta información. También se trae la inclusión, y esto es de uno de los aspectos más importantes y relevantes en cuanto a esta modernización, la inclusión de un nuevo complemento. Lo que vamos a estar viendo un poco más adelante, la generalidad y los aspectos de forma particular de cómo se va a estar generando este nuevo complemento para la inclusión de recepción de pagos, lo que hemos denominado recibo de pago electrónico, todas las generalidades que conlleva. También en ese sentido, pues no se va a permitir la generación de valores negativos. Anteriormente, pues teníamos detectados comprobantes con valores menos 50 cuando es una cuestión ilógica el tener comprobantes con valores totales en negativo o que estuviera realizando operaciones que no fueran congruentes a la información que se está plasmando dentro del comprobante. Entonces, se elimina el uso de conceptos negativos y también el hecho de que no vamos a tener registrado a nivel de concepto de forma parcial un valor de un producto o servicio que fuera cero. Siempre vamos a tener identificado en su momento el valor comercial o el valor real que tiene esa operación y sin embargo también vamos a tener la inclusión, como lo hemos mencionado, del campo para estar registrando los descuentos en caso de que fuera necesario dentro de nuestra operación. También al respecto de esta situación se está eliminando 19 campos, dentro de ellos va ligado directamente a la información del domicilio fiscal.
Recordemos bien que esta información en cuanto a lo que es el registro del domicilio fiscal del receptor no forma parte de los requisitos del comprobante. No se encuentra establecido dentro de esos requisitos que nos señala el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, al ser una información innecesaria, se elimina para sistematizar y simplificar ya la emisión del comprobante, para que solo con el detalle de la información en cuanto a la operación, las claves de los productos o servicios y valores, así como el RFC del receptor, se pudiera estar cumpliendo con esta obligación y no estuviéramos deteniendo esos procesos en cuanto a la emisión de los comprobantes. Entonces, todo esto nos está facilitando estos principales aspectos de cambio, la modernización en cuanto a la factura electrónica, para realizar un proceso más amigable y más simplificado en cuanto a la emisión. Entonces, vamos a estar verificando y analizando cada uno de estos aspectos en cuanto a los principales cambios y la modernización de la factura electrónica. Vamos a ver cómo vamos a estar visualizando, cómo se va a poder detectar todo este tipo de información. Aquí lo que estamos viendo directamente en pantalla es cómo veremos actualmente un comprobante en una versión 3.3 del CFDI. Para ello, pues de los principales aspectos es identificar la versión de este tipo de comprobante. Ahora va a ser una versión 3.3, pues la forma de pago y método de pago, que si bien conforme a las versiones anteriores, ahí teníamos un detalle en cuanto a los conceptos que abarcaba cada uno de ellos, conforme a esta nueva versión 3.3, pues ya se está alineando esa información, el tipo de comprobante que vamos a estar emitiendo. Vamos a ver también diversas características e inclusión de nuevos tipos de comprobante, lo que es la fecha y hora de expedición. Eso realmente pues no se estaría modificando conforme a las versiones anteriores. Uno de los aspectos que hemos estado identificando y comentando, el uso del CFDI que se le va a estar dando. Toda esta información pues ya va a estar estandarizada a diversos catálogos que ya se encuentran publicados a través del propio portal del SAT, el tipo de relación, eso para estar vinculando las operaciones que estamos efectuando. Uno de los aspectos muy importantes y relevantes que trae conforme a esta modificación, la inclusión de claves de productos y servicios, así como la inclusión de claves de unidad. Y también lo que hemos mencionado, ya los descuentos a nivel de cada uno de los conceptos que va a estar abarcando este comprobante. Entonces, de esta forma estamos visualizando un simple ejemplo, cómo vamos a poder identificar todos estos cambios que traen a través de esta nueva versión 3.3 ya dentro de nuestro comprobante. Y continuando, pues este análisis de los principales cambios, los diversos aspectos que se están identificando, vamos a verificar algunas diferencias en cuanto a la información que teníamos de los comprobantes en la versión 3.2, así como la información de los comprobantes ahora en su nueva versión, la versión 3.3. ¿Qué tenemos en ese aspecto? Uno de los principales cambios que hemos mencionado, pues es esa situación en cuanto al lugar de expedición. Para la versión 3.2 del comprobante, pues todo esto era de una forma libre, no había una estandarización en cuanto a este tipo de información, lo cual pues nos conllevaba en ese sentido a que se pudiera estar emitiendo un comprobante con errores. Actualmente en esta versión 3.3 pues se registra información ya a través solamente de capturar lo que es la clave del código postal, y esto conforme a los catálogos que se encuentran publicados. Hemos mencionado mucho y ahondamos en ese sentido la estandarización de la información y la inclusión de estos 17 catálogos que nos va a permitir de una forma más simple y selectiva estar indicando la información que se requiere dentro del comprobante. Dentro de lo que es el apartado del régimen fiscal, en cuanto a la versión 3.2, pues teníamos que pudiera que no se estuviera registrando esta información o simplemente estar colocando como valor NA. Se generaba una facilidad en ese sentido para estar incorporando este tipo de información a través de este concepto y no pudiéramos tener la certeza o claridad sobre lo que son esas operaciones para cada uno de los contribuyentes.
¿Cómo se está solventando? Se modifica esa información a través de la versión 3.3 del CFDI, pues ahora se registran con base al catálogo establecido para el régimen fiscal. Tenemos un catálogo para efectos de personas físicas, un catálogo identificado para personas morales y únicamente conforme a esa información estar seleccionando cada uno de aquellos que nos estuvieran aplicando. ¿Qué pasa en el sentido de la información en cuanto a la forma de pago y el método de pago? Habíamos mencionado, teníamos ahí un pequeño detalle porque teníamos a la inversa todo este tipo de información a través de lo que es la versión 3.2. Ahora con la versión 3.3 del comprobante lo que se realiza es que se alinea ya lo que es la determinación y la definición de estos conceptos para ya seleccionarlo de una forma muy clara. Ya vamos a tener en cuanto a la forma de pago, pues indistintamente ya el registro correcto, cuál es la modalidad, en cuál se está efectuando ese pago. Anteriormente traíamos también para lo que es el método de pago que pudiera estarse colocando como facilidad la expresión NA, lo cual nos generaba todavía esa incertidumbre de cómo se estaba efectuando ese pago y si en su momento ese comprobante nos sería de utilidad para poder estar efectuando las deducciones directamente sobre la determinación de nuestras contribuciones. Y hasta el momento en que la autoridad estuviera requiriendo el comprobante y analizando toda la modalidad de pago, pudiéramos estar identificando si efectivamente fuera válido para estar efectuando la deducción y el acreditamiento correspondiente de esos conceptos. También dentro de estas modificaciones estamos analizando y verificando en cuanto a los tipos de comprobante. Para la versión 3.2, pues solo teníamos identificado los comprobantes de tipo ingreso, egreso y traslado. Actualmente, conforme a esta versión 3.3, se incluyen adicional a estos tres mencionados, dos conceptos más, lo que es el apartado de nómina y uno de los aspectos muy importantes y relevantes de esta modificación, el comprobante de pago, es aquel que nos va a estar permitiendo hacer la conciliación de la información entre los pagos y las operaciones que estamos efectuando. Y simplemente el de nómina, ahora sí poder identificar de una forma práctica y más clara la información en cuanto a las retenciones y operaciones que estamos efectuando. Continuando con toda esta información, pues ya hemos mencionado si bien la particularidad o la finalidad que va a tener la inclusión de este campo del uso del CFDI, que conforme a la versión 3.2 no se estaba contemplando y no se incluía, esto nos va a permitir delimitar y en mayor medida al receptor del comprobante, pues cuál es el uso que le va a estar dando, cuál va a ser la finalidad que tiene y eso también en aspectos pues para la determinación, ya lo hemos mencionado, de sus contribuciones y pudiera estarse utilizando también en el sentido del prellenado de las declaraciones para aspectos de poder determinar las deducciones personales en caso de personas físicas que pudieran estar aplicando dentro de su declaración anual. También venimos con la inclusión de un nuevo campo, lo que es ese tipo de relación, no existía dentro de lo que es la versión 3.2 del comprobante, sin embargo, pues ahora se va a estar registrando y eso nos va a permitir estar vinculando las operaciones, que no exista una dispersión conforme a esta información. Tenemos lo que es también el CFDI relacionado, nos va a permitir como tal incluir los folios fiscales de esos comprobantes que se estuvieran relacionando con aquellos CFDI de egreso, de ingreso, dependiendo del tipo de operación que estemos efectuando, sería el tipo de relación que estuviéramos utilizando y asimismo pues ya la clave que estaríamos seleccionando del catálogo de tipo de relación. En ese sentido, pues el apartado de descuento anteriormente, conforme a la versión 3.2, pues lo teníamos manejado de una forma muy global, de una forma general, el cual no nos permitía verificar esa situación en cuanto a identificar a qué conceptos se están aplicando. Ahora estos principales cambios nos van a permitir y nos van a delimitar el descuento únicamente que se empiece a contemplar desde el nivel de concepto y verificar con ello a qué productos o a qué bienes de forma muy en particular se estaría aplicando el descuento de esta operación.
Y dentro de los aspectos muy relevantes que sí ha causado mayor impacto desde el inicio de esta modificación, pues es la inclusión en cuanto a la información de las claves de productos y servicios, así como las claves de unidad de medida, que eran dos conceptos y dos aspectos que no se tenían contemplados a través de lo que es la versión 3.2, a través de la versión 3.3 se estandariza toda esta información mediante el uso de catálogos que ya hemos mencionado, están publicados a través de lo que es el propio portal del SAT y nos permiten ya hacer una clasificación de forma directa de todos esos productos y servicios que en su momento no los teníamos clasificados, no los teníamos contemplados, y también nos va a permitir pues ya hacer una estandarización y que impacte directamente sobre nuestros inventarios, almacenes y toda esa información conforme a la simplificación que en su momento ya hemos venido detallando. Para ese sentido, dentro de esta situación, como hemos mencionado, sí hemos detectado que son aspectos muy relevantes e importantes la modificación, pero para ello directamente lo que es el SAT pone a disposición de los contribuyentes lo que es una herramienta de búsqueda de claves de productos y servicios. Recordemos que el catálogo se encuentra identificado directamente por aquellas clases de productos y servicios y que en su momento estuvieran relacionados. Aquí la importancia de realizar esa clasificación va en el sentido de que si bien vamos a poder clasificarlos únicamente hasta el nivel clase, es decir, hasta el tercer nivel, si nosotros identificamos nuestro producto o servicio hasta el nivel de producto, lo vamos a poder ingresar la clave hasta dicho nivel, siempre y cuando esa clave se encuentre dentro del catálogo de productos o servicios que ya hemos mencionado. En ese sentido, conforme a esta herramienta de búsqueda de claves de producto o servicio, pues es una herramienta de una forma muy amigable. En ese aspecto únicamente nos va a permitir realizar la selección, ya sea conforme al tipo de producto o verificar al tipo de servicio. Conforme a eso, pues vamos a ir pudiendo seleccionar ya desde la división, la subdivisión, el tipo de clase directamente, a qué grupo pertenece ese servicio o producto de alguna forma muy en particular. También vamos a poder seleccionar y modificar lo que es si necesitamos verificar una clave de unidad de medida en la parte superior o una clave de producto o servicio. O en su defecto vamos a poder hacer la búsqueda ya de una forma directa en cuanto a lo que es ya la selección y capturar de forma manual un concepto ya establecido, o si supiéramos la clave y no sabemos la descripción, también lo pudiéramos estar verificando en ese sentido. Conforme a este ejemplo, lo que estamos identificando es de los aspectos más importantes que se han consultado, uno de los principales que nos han comentado en relación a los servicios contables. Conforme a estas especificaciones que nosotros hemos señalado, pudiéramos estar realizando la clasificación únicamente hasta el nivel de clase. ¿Eso qué quiere decir? Únicamente hasta lo que sería la clave 84111500, que nos está identificando hasta lo que son servicios contables, y conforme a eso sería totalmente válido la clasificación que estamos realizando. Si nosotros quisiéramos ya ir un poco más a fondo sobre esta clasificación, pudiéramos estar seleccionando todos aquellos a nivel de producto que derivan de esta clase. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros quisiéramos identificar de una forma particular ya qué tipo de servicio contable estamos aplicando, pudiéramos estar utilizando lo que son los servicios de contabilidad de costos, los servicios de contabilidad fiscal, contabilidad financiera, y así pudiéramos ahondar y ser más específicos ya con la clasificación hasta nivel producto. Ya estamos atendiendo a la particularidad que nos señala en ese sentido el hecho de que sí se va a poder hacer esa clasificación, pero que esta clave se incluya dentro del catálogo de productos y servicios.
Entonces, aunado a ello, también adicional a esta herramienta de búsqueda, también dentro del portal del SAT se pone a disposición de los contribuyentes diversos documentos como lo son sugerencias. Se realiza la publicación de las sugerencias de claves de producto y servicio dependiendo del giro o la actividad que estén desarrollando los contribuyentes. Esto les va a permitir, conforme al análisis que va realizando la autoridad, cuáles son las claves que ellos ya pudieran estar incluyendo dentro de las operaciones y al momento de estar emitiendo el comprobante fiscal. Eso para efectos de que no les cree una mayor problemática o incertidumbre si su clasificación fuera de una forma correcta o no. Recordemos en ese sentido que las modificaciones que se estuvieran realizando no implicarían una modificación a las claves que ya tienen conforme a sus registros de forma interna. Entonces, aquí lo que estamos visualizando ya directamente es la información y la búsqueda. Este ejemplo lo que estamos viendo es cómo se realizaría la búsqueda sin hacer la selección por cada uno de los tipos. Simplemente nosotros capturamos la palabra o el concepto que requerimos buscar y ya de forma automática esta herramienta nos va a delimitar cuáles son aquellos que pudieran ser los que más se asemejen o se incorporen. También tenemos en el entendido en ese aspecto que no vamos a poder encontrar cada uno de los conceptos de forma específica y particular como lo hemos manejado. Y uno de los principales aspectos que hemos encontrado es en el sentido de los conceptos tal vez que forman con un lenguaje muy mexicano, en el aspecto de que no encontramos una clave en específico para lo que es la producción de tortillas o así. Sin embargo, sí encontramos claves que van identificadas a esa operación del producto o servicio que vamos a estar incluyendo, como sería en su momento lo que es la elaboración de productos a través de harinas. Entonces, ahí ya estaríamos englobando todo este tipo de información. Es necesario que estén realizando la clasificación de sus productos o servicios y eso va a corresponder la obligación directamente al emisor del comprobante. Vamos a poder identificar por qué corresponde a esa clasificación. En ese aspecto mencionábamos qué va a pasar en ese sentido, qué se pretende o qué es la implicación conforme a esta clasificación. Esto no implica que ustedes tengan que estar realizando la modificación de las claves que vienen incluyendo de forma interna. Simplemente es que estén homologando esas claves que ustedes tienen conforme a la clave que van a estar incorporando dentro del comprobante fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Y lo estamos visualizando en este ejemplo. Nosotros pudiéramos tener productos ya de una forma identificada a través de nuestros catálogos internos, de nuestros propios inventarios y toda la información que tenemos registrada, simplemente homologarlo ya a una sección o una clave en particular para la emisión del comprobante. Aquí, dentro de los ejemplos más claros, pues tenemos en cuanto a la venta de jamón, salchichas, pepperoni, chistorras, paté, todos aquellos productos que si nosotros identificamos de una forma general estarían ubicadas dentro de lo que es un concepto de forma general de carnes procesadas y preparadas. Entonces aquí estaríamos clasificándolo directamente conforme a la clave del producto o servicio hasta nivel de clase y eso no implicaría un mayor proceso en cuanto a la selección, sería totalmente válido, lo estaríamos identificando de una forma correcta y eso no modificaría la información que nosotros ya tenemos de forma interna conforme a esa clasificación. Esta clasificación que nosotros también tenemos de forma interna también se va a poder incorporar dentro de esta nueva versión del CFDI en el apartado número de identificación conforme a las necesidades de su operación lo requirieran. Asimismo, pues el poder identificar en cuanto a la relación de la información en la clasificación de unidad de medida, estar seleccionando la que más se asemeje conforme al tipo de unidad que ustedes están identificando en sus operaciones. Sabemos y reconocemos en ese sentido lo que es el impacto de la implementación que van realizando, sin embargo,
estos primeros meses en cuanto a la implementación de esta nueva versión va a ser un aprendizaje para ustedes, el hecho de realizar esa clasificación, estar en constante coordinación con sus clientes, con sus proveedores, para efectos de poder realizar la clasificación. En ese sentido, también la sugerencia es, si ustedes se dedican únicamente a la comercialización de productos que no deriven una transformación, pudiéramos estar utilizando ya la clave que en su momento determinó nuestro proveedor. Él ya hizo ese trabajo, ese procedimiento de efectuar la clasificación y en su momento utilizar la misma al momento de nosotros realizar la venta de esos productos. Sin embargo, si ustedes quisieran realizar un reproceso y reclasificarlo, no hay ningún problema, pueden estarlo realizando. Asimismo, pues mencionábamos, la obligación recae de realizar esta clasificación directamente al emisor del comprobante. ¿Por qué? Porque él conoce la naturaleza y las características de su producto o servicio. Él conoce los principales conceptos que abarca la generación en su momento de ese producto o servicio, y entonces él va a tener que identificarlo y plasmarlo directamente en el comprobante. Es por ello la importancia que tiene este tipo de clasificación. Asimismo, pues todas las herramientas y los documentos que se ponen a su disposición para que en su momento puedan llevar a cabo una correcta clasificación de productos y servicios. Entonces, aunado a ello, pues ya hemos mencionado esta herramienta de búsqueda, esta herramienta que está disponible a través del portal del SAT en la sección de factura, y estos documentos adicionales que son sugerencias de claves de productos o servicios, ya dependiendo del tipo de giro o actividad que estén desarrollando. Muy bien, en ese aspecto vamos a realizar un pequeño corte. Vamos a regresar en un momento más para continuar con esta información. Entonces, los dejamos y regresamos en un instante. Consejos de facturación con Alberto Aguilar, Don Dinero. Amigo, ¿te imaginas lo que pasaría si tu negocio se quedara un día sin facturar? Ahora que todas las empresas y personas físicas requieren tener la versión 3.3 de la nueva factura electrónica del SAT, necesitas un aliado y Aspel está contigo. Son muchos los cambios que debes hacer con la nueva factura y que tienes que vincular a tus procesos. Aspel te ofrece toda su experiencia en temas de facturación y un sistema administrativo que se ajusta a tus necesidades de negocio. La facturación es el proceso más importante de tu empresa. Atiéndela como se merece. Aspel hace sonar tu facturación. Acércate a tu distribuidor certificado Aspel. Llama al 01800 Aspel 123 o visita facturaconaspel.com. Porque la facturación es la culminación de un negocio exitoso. Aspel presenta Facture, el sistema de facturación electrónica ideal para emprendedores y profesionistas, sin importar su giro comercial. Ahora Facture, en su versión 4.0, emite comprobantes fiscales digitales por Internet versión 3.3 para que cumplas con esta nueva obligación fiscal. Facturas, notas de crédito, recibos de honorarios y arrendamiento, comprobantes de recepción de pagos y de retenciones. Valida y timbra los CFDI de acuerdo con las nuevas reglas de la autoridad. Además, Aspel Facture te ofrece múltiples beneficios. Genera otros comprobantes de ingreso y egreso, así como complementos, cumpliendo con todas las disposiciones fiscales vigentes. Descarga directamente del SAT los comprobantes para registrarlos en el sistema por medio de un sencillo asistente de importación. Emite facturas con el nuevo complemento para exportaciones de productos y los CFDI que amparan los importes de gastos de viaje o de préstamos generados por actividades empresariales y o profesionales. Su sección de gráficas y estadísticas con diferentes tipos de vistas para una mejor toma de decisiones. Su nuevo diseño con herramientas de personalización de acuerdo a tus necesidades. Aspel Facture hace sonar tu facturación. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita aspel.com o llama al 01800 Aspel 123.
correctamente conforme a la normatividad que regula la implementación de este complemento de pago, siendo así la resolución miscelánea fiscal contemplado ya tanto en la regla 2.7.1.32, así como la regla 2.7.1.35. Cada una de ellas nos está generando una especificación de forma en particular. La primera regla mencionada pues nos hace mención de esa obligación de estar emitiendo este comprobante de pagos si al momento de estar expidiendo el comprobante por en la totalidad de la operación no existiera el pago, y lo que es ya la segunda regla en mención, la regla 2.7.1.35, simplemente nos está delimitando los parámetros, requisitos y lineamientos de cómo se va a estar emitiendo este tipo de comprobante. Dentro de esta situación, uno de los aspectos más relevantes e importantes es la incertidumbre que pudiera crear el hecho de si me prometen realizar un pago diferido y al final me están pagando en parcialidades. Pues simplemente no hay mayor problemática en ese sentido, no existe problema, ya que desde el inicio el comprobante por el monto total de la operación se está indicando que la forma de pago es 99 por definir, y en método de pago que se trata de un pago en parcialidades o diferido. Y ahí estamos haciendo mención de esa situación, entonces no es necesario que se cancele ese comprobante y se emita uno nuevo, simplemente la modalidad va a ser ahora un pago en parcialidades y probablemente vamos a tener mayor cantidad de comprobantes que incluyan este complemento de recepción de pagos y no como si lo realizáramos de una forma diferida. También mencionábamos en ese sentido, podemos tener un solo comprobante a un pago o un comprobante de pago a varias facturas o de forma viceversa. Todo esto ya se tiene contemplado cómo se va a estar emitiendo, cómo se va a realizar la inclusión de todo este tipo de información y si en su caso fuera necesario la incorporación dentro del mismo complemento de diversos nodos para poder identificar todo este tipo de operaciones. Ya se tiene publicado a través de lo que es el propio portal del SAT en la sección de factura la guía correspondiente al llenado y la emisión de este recibo de pago electrónico. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo se va a realizar o cómo se va a identificar lo que es ese traslado del IVA? ¿Se va a tener que estar capturando esta información y reflejando a través del recibo de pago electrónico? La respuesta es no. No se va a hacer el desglose de lo que es el IVA propiamente. ¿Y esto por qué? Porque ya se tiene identificado los impuestos trasladados dentro de nuestro comprobante de origen. El comprobante de pago, como su nombre lo establece, es únicamente para poder estar identificando los pagos y así conciliarlos con el comprobante por el monto total de la operación. De igual forma, pues ya dentro de esta normatividad que vamos mencionando y que regula la emisión de este tipo de comprobantes, nos hace mención pues que cada uno de estos pagos que se están recibiendo se van a aplicar de forma proporcional al monto total de la operación. Entonces no existe una necesidad que dentro del complemento de pago se tenga que realizar el desglose correspondiente porque existiría una duplicidad de información. Tendríamos el desglose de los impuestos trasladados en el comprobante por la totalidad más por cada uno de los pagos. Entonces, a efecto de que no existiera ahí algún tipo de conflicto con la información que se está reflejando en cada uno de ellos, dentro de lo que es este comprobante por recepción de pagos, no se va a realizar el desglose correspondiente del IVA. Dentro de estos aspectos vamos a verificar y analizar cuáles serían los diversos beneficios que puede traer en ese sentido la implementación y actualización de la factura. Lo que hace el SAT es estar normalizando la forma en que se están operando en cuanto a la factura y diversos conceptos en cuanto a la deducción o ingreso que no se estaban detectando o que no se tenían contemplados de una forma muy clara por parte de los contribuyentes. Y tenemos en ese caso lo que son los conceptos de anticipos y viáticos. Desde la normatividad y la forma interna del SAT, pues emiten todo este tipo de lineamientos conforme una transparencia para las empresas y a fin de que puedan estar normalizando sus operaciones.
Esta actualización de la factura no implica una modificación en diversos aspectos de normatividad para la determinación de los ingresos, la acumulación o las deducciones. Lo único que se pretende actualmente es normar y regularizar en cuanto a las obligaciones y emisión de comprobantes en estos aspectos. Obligaciones que no estaban cumpliendo los contribuyentes de una forma precisa y exacta conforme lo señalan diversas disposiciones. Para ello, pues tenemos dentro de esta parte que estamos mencionando en realidad en cuanto a la emisión de los comprobantes por anticipos, toda esta información hemos mencionado y reiteramos en ese sentido. Se encuentra disponible a través del propio portal del SAT, lo tenemos dentro de nuestras guías de llenado y propiamente en la guía de llenado del anexo 20, en lo que es el apéndice número 6 y también el apéndice número 8, se encuentran contemplados todas las características y la forma en que se van a estar emitiendo este tipo de comprobantes. Para la emisión de los comprobantes de anticipo, pues tenemos dos modalidades. La modalidad que estamos denominando como modalidad A es la emisión en cuanto al comprobante por el valor del anticipo que se está recibiendo. Tenemos la modalidad en cuanto a la emisión del comprobante por el monto total de la operación y la emisión de un CFDI de tipo egreso, lo que nos va a dar ese efecto de la disminución del anticipo en su momento. La modalidad B, pues es la facturación de anticipo con remanente de la contraprestación. Aquí vamos a tener la emisión únicamente de dos comprobantes. Uno, que es el por el valor total del anticipo que se recibió, y otro donde se está emitiendo por el valor total de la operación, que se va a disminuir este anticipo y se va a estar realizando la relación correspondiente a los comprobantes. Esto es de una forma muy teórica, vamos a verlo de una forma más práctica, cómo se estaría visualizando la emisión conforme cada una de estas modalidades que estamos detallando. El primer supuesto y el primer concepto, conforme a la modalidad A, vamos a tener en primera instancia la emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido. Conforme lo estamos visualizando en pantalla, pues se genera la información, lo que hemos estado mencionando, esa clave del producto o servicio, el clave de actividad, el concepto. Vemos aquí en pantalla y conforme a cada uno de los ejemplos que ya hay definición de conceptos y claves muy específicos y todo eso ya lo tenemos detallado y vamos a seguir mencionando dentro de la guía de llenado del anexo 20. Y aquí se genera la primera relación en cuanto a ese folio fiscal. El primer comprobante en relación a la emisión del comprobante por el valor total de la operación, donde dentro del apartado de CFDI relacionado vamos a estar relacionando el folio fiscal conforme al primer momento y también el tipo de relación, la clave 07 de la aplicación del CFDI por aplicación del anticipo. En el tercer momento vamos a realizar la emisión de un CFDI de tipo egreso, el cual va a ser por el mismo valor que tiene el anticipo y vamos a estar realizando lo que es esa relación del segundo momento, que es el comprobante por el valor total de la operación dentro de este CFDI de egreso. Para que los efectos sean el mismo, estamos vinculando todas esas operaciones conforme a los anticipos que reciben, la totalidad de la operación y en su momento la disminución que vamos a poder efectuar conforme a este CFDI de egreso de ese anticipo que en su momento ya acumulamos. También en ese aspecto pues ya tenemos facilidades a través de lo que es la resolución miscelánea fiscal que nos permiten solamente estar acumulando el valor de total de la operación, pero disminuido de cada uno de los anticipos que ya en su momento nos fuimos acumulando conforme a la emisión del comprobante. Pero para poder tomar esa facilidad y esa opción, pues hay que cumplir con estos lineamientos y estas disposiciones en materia de la emisión de los comprobantes, estarlos emitiendo conforme a estas reglas de operación de forma particular. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar nuestro segundo escenario, nuestra segunda modalidad conforme a la emisión de este tipo de comprobantes.
Nuestra segunda modalidad, pues ya es la emisión de ese comprobante del anticipo, conforme la característica primordial y principal es que siempre vamos a estar emitiendo ese comprobante por el anticipo que se está recibiendo. Esa obligación que tenemos de estar emitiendo los comprobantes, pues por las operaciones que estamos relacionando, inclusive por esos anticipos. Ese es nuestro primer momento, donde vamos a estar detallando ese importe, así mismo como los impuestos que le estuvieran aplicando a ese anticipo. Tenemos un segundo momento cuando realizamos la emisión del comprobante por el valor total de la operación y dentro del mismo se va a estar incluyendo dentro del apartado de descuentos lo que es la cantidad y ese importe del anticipo que recibimos, ese anticipo que ya facturamos. Entonces, únicamente como su nombre lo detalla, el remanente de la operación para que se pueda identificar y únicamente relacionar el pago por esa diferencia. ¿Cuál es la importancia? Conforme a esta modalidad, pues adicional, que en el campo de la descripción se esté detallando cuando estamos emitiendo el comprobante por el monto total de la operación, estemos detallando el producto o servicio que es objeto del comprobante, también la leyenda de que se trata de un CFDI por remanente de un anticipo. Con eso estaríamos cerrando el ciclo y vinculando nuestra operación de forma general. La emisión por el anticipo recibido, así como el valor total de la operación, y esto no dé interpretación de que se está duplicando la información o que se está duplicando en cuanto a los conceptos que pudieran ser origen de acumulación, simplemente lo estamos detallando, lo estamos relacionando y se vincula que se trata de una sola operación, que es la misma operación, simplemente que se recibió un anticipo. Otro de los aspectos importantes que vamos a estar detallando y verificando en ese sentido es cómo vamos a realizar y cómo se va a estar especificando ese flujo en materia de operaciones de cobranza. Aquí realmente cuando hay un tipo de financiamiento existe cierta incertidumbre de cómo se va a estar emitiendo el comprobante de recepción de pagos, quién va a ser el obligado a emitirlo, cómo se va a estar relacionando todo este tipo de operación y lo único que vamos a estar visualizando en ese sentido y en ese aspecto es el flujo, cómo se va a estar dando este tipo de operaciones. Previo a la venta, pues vamos a tener identificados a lo largo de toda esta operación tres importantes sujetos que intervienen dentro de la misma. Y ellos pues son el fabricante, la institución financiera y en su caso el distribuidor. Previa a la realización de esa venta, en primera instancia vamos a tener que el distribuidor va a realizar la solicitud de una línea de crédito a la institución financiera, conforme a los procedimientos que ellos ya tengan establecidos y las características si se cumplen. Esta institución financiera va a otorgar esa línea de crédito. Posteriormente, pues conforme a este financiamiento, ella va a realizar el cobro de intereses por el uso de la línea de crédito y va a emitir un CFDI, un estado de cuenta donde se incluya estos intereses que está cobrándole al distribuidor y el distribuidor en su momento pues va a obtener ese comprobante. Una vez que se esté realizando, vamos a tener dos tipos de características en estas operaciones. Vamos a tener cuando lo estemos realizando en una sola exhibición o cuando se esté determinando que la operación pudiera ser realizada en parcialidades. Cuando se trata de una operación en una sola exhibición, el flujo es totalmente sencillo. El fabricante pues, realiza la venta al distribuidor, el cual está comprando esos productos, solicita directamente a lo que es la institución financiera que realice el pago de esos productos, la institución recibe la instrucción, realiza el pago y en su momento el fabricante que realizó la venta está recibiendo el pago y por lo tanto tiene la obligación de estar emitiendo ese comprobante por la operación. Entonces, el comprobante lo va a emitir directamente al distribuidor. ¿Por qué se emite directamente al distribuidor y no a la institución financiera? La operación la estamos realizando aquí de forma directa entre el fabricante y el distribuidor. La institución financiera simplemente funge como ese tercero que va a dar un financiamiento en este tipo de operaciones.
Entonces, invariablemente que como ya hemos mencionado y hemos comentado, pues la institución financiera, conforme a su servicio que ella presta y los intereses que va a estar cobrando, va a tener que estar emitiendo un comprobante por cada una de esas operaciones y cobros que realice. ¿Cuál es la siguiente modalidad que vamos a estar visualizando conforme a este tipo de operaciones? Pues ya habíamos mencionado, cuando se trate de operaciones que fueran en parcialidades o de forma diferida. Vamos a tener las mismas 3 figuras, los mismos 3 sujetos, nuestro fabricante, la institución financiera y en su caso el distribuidor. El fabricante realiza esa venta de los productos al distribuidor, emite un comprobante por ese valor total de la operación, donde las principales características pues es la forma de pago 99, que ya hemos mencionado que se trata de un concepto por definir, asimismo que en el método de pago pues debe de estar señalando, identificando que se trata de un concepto y una clave PPD, que es un pago en parcialidades o diferido. Una vez que está emitiendo este comprobante, va a hacer la entrega directamente al distribuidor, el cual va a solicitar a la institución financiera que efectúe el pago. Una vez que la institución financiera reciba esta instrucción, realiza el pago correspondiente al fabricante y como tal, este va a estar y se encuentra en la obligación de emitir un comprobante que incluya el complemento de recepción de pagos, este recibo de pago electrónico donde se va a estar identificando el monto y la forma en que se está recibiendo el pago. Lo va a emitir al distribuidor y con ello él va a tener ya esa facilidad y modalidad de estar efectuando en su momento la deducción de esos gastos y el acreditamiento del impuesto correspondiente cuando en su caso así aplicar. Entonces se va a estar emitiendo un recibo de pago electrónicos por cada uno de los pagos que se esté recibiendo o como hemos mencionado que también existe una modalidad en ese sentido, pudiéramos estar emitiendo un solo comprobante que incluye el complemento de pagos por todos los pagos que en un mes se estén recibiendo siempre y cuando exista una relación directa entre el emisor y el receptor, que sean los mismos. Pudiéramos también estar considerando esta facilidad en cuanto a estas modalidades. Entonces, aquí únicamente es detallar estas operaciones de alguna forma en particular y pudiera estar más claro detallándose todo este tipo de información. Realmente sí es un impacto el estar generando diversos conceptos, pero conforme a la generación eso nos va a facilitar muchísimo más la conciliación en cuanto a los pagos y todo este tipo de información que pudiéramos estar detallando en estos comprobantes. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que deben saber ustedes para estar correctos en el momento ya de la emisión de los comprobantes? ¿Qué debemos tener contemplados ya para emitir la factura electrónica a través de esta nueva versión, esta versión 3.3? Principalmente, pues tener identificados quiénes tienen esa obligación de estar emitiendo la factura. ¿Quiénes son aquellos que cuentan la obligación de estar emitiendo comprobantes? Pues aquellos que estén realizando actividades económicas, que perciban un ingreso, que estén haciendo el pago correspondiente vía nómina y estén efectuando la retención por esos conceptos, estén realizando el traslado de mercancías o en su caso, pues estén recibiendo los pagos correspondientes a cada una de estas operaciones. Como lo hemos mencionado, pues ya tenemos la modalidad para cada uno de estos conceptos, los tipos de comprobantes que vamos a estar emitiendo, los comprobantes de ingreso, egreso, los de traslado para este efecto del traslado de las mercancías, el comprobante de recibo de pago electrónico para cada uno de los pagos que estemos recibiendo o que estemos efectuando y eso pues nos va a permitir efectuar la deducción y acreditamiento correspondiente y de igual forma vamos a analizar y a visualizar cómo se va a estar realizando todo este procedimiento en la emisión, qué características o conceptos deben de tener bien claros para cumplir con todas estas especificaciones. Vamos a tener la información en cuanto a los pequeños o nuevos emprendedores, los que van iniciando conforme sus operaciones y se van incluyendo dentro de todo este
proceso de la emisión del comprobante. Vamos a tener los empresarios medianos y asimismo pues aquellos grandes empresarios, ya las empresas multinacionales que simplemente necesitan estar verificando la adecuación y actualización conforme cada uno de estos cambios que hemos estado mencionando. Entonces vamos a analizar cada uno de estos supuestos, qué es lo que requieren y qué es lo que necesitan para una vez iniciar con esta obligatoriedad de nuestra versión 3.3, estén al día, no nos agarren por sorpresa y podamos estar cumpliendo con toda esta información. Iniciando en ese aspecto, ¿qué deben de tener muy claros aquellos pequeños empresarios o aquellos que se estén incorporando? Pues antes de ingresar la información, ellos van a tener esa facilidad conforme a sus propias necesidades, si así lo requieren, estar utilizando la herramienta gratuita de facturación que pone el SAT a su disposición a través del propio portal del SAT para cumplir con esa obligación de estar emitiendo los comprobantes. ¿Qué deben de tener muy en cuenta y en claro antes de realizar la emisión de sus comprobantes? Pues proporcionar toda la información, hacer la identificación en cuanto a ese procedimiento, identificar las claves de productos o servicios que le estuvieran aplicando. Para ello, pues se pueden apoyar, como lo hemos mencionado, a través de este buscador, que esta herramienta que está disponible, asimismo como de la parte de las sugerencias que hemos publicado dentro del portal del SAT, pues es identificar la unidad de medida a través también de estas herramientas, de estos materiales, identificar las formas y métodos de pago para en su momento estar apoyándose a través de la estandarización de estos catálogos que hemos mencionado, que ya se encuentran publicados a través del portal del SAT, y que estén recordando que al momento de que si ellos están emitiendo un comprobante y como tal no están recibiendo el pago correspondiente de esa operación, pues se tendrá que estar indicando la clave en forma de pago 99 por definir, método de pago que es un pago en parcialidades y diferido, y en su caso, una vez que estén recibiendo los pagos correspondientes, emitir el recibo de pago electrónico. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué ahondamos en ese aspecto de las claves en cuanto al 99 por definir y pago en parcialidades o diferido? Porque en ese sentido, aun y cuando nosotros ya tendremos algún cliente de forma habitual, que lo tengamos determinado y nos señale que vamos a estar, que nos va a indicar el pago conforme a una modalidad en específico, si nosotros emitimos el comprobante y no hay pago, no tendríamos por qué estar señalando esos conceptos, porque adicional de la implicación en materia fiscal que pudiera tener, porque ya están reconociendo que recibieran un ingreso cuando no es así y eso implicaría la determinación de las contribuciones correspondientes, también pudieran tener implicaciones ya en materia comercial conforme las operaciones se están realizando y que ya los dejara a ustedes en algún estado de indefensión por señalar estos conceptos cuando efectivamente no se ha recibido el pago por esta contraprestación. Entonces, dentro de los aspectos más principales y relevantes que pudiéramos estar abarcando para los pequeños empresarios, aquellos que se están incorporando, son esos conceptos. Pues estar al día, poder utilizar las herramientas que pone el SAT a su disposición, tanto para la generación como para la búsqueda de las claves de productos, servicios, como unidad de medida, así como tener muy claro todo este tipo de información y en el llenado de su comprobante. Vamos a analizar ahora las características o qué es lo que necesitan en su caso aquellos medianos empresarios que pudieran hacer el uso de este tipo de información. Para aquellos empresarios medianos, pues si ya tienen un negocio, ya han crecido conforme al volumen de sus operaciones, también eso implica que exista un mayor volumen en cuanto a la facturación, pues también se cuentan con diversos conceptos, aquellas soluciones tecnológicas a través de un proveedor en cuanto a los sistemas de administración, ya sea contables y para efectos de la generación de los comprobantes. ¿Qué deben de tener en cuenta ellos para poder estar emitiendo un comprobante a través de la versión
3.3, en primera instancia, pues lo que hay que hacer es verificar que su proveedor ya haya realizado diversas actividades que estén en relación continua conforme esa relación de ustedes, conforme emisores y directamente los proveedores de este tipo de servicios. Pues principalmente es actualizar ese sistema de facturación, ya asociando toda esta información que estamos comentando conforme a los catálogos, las claves de forma esencial, las que hemos mencionado de una forma muy particular y específica, las claves de productos o servicios, que las claves de unidad de medida, que ya se encuentre esta estandarización en cuanto a la información, personalizar ya las claves conforme a los catálogos de las facturas, para que ya la emisión sea de una forma directa, especial y muy personal conforme al tipo de operación que ustedes estén llevando a cabo, ya que directamente la emisión no les realice mayor conflicto que únicamente conforme a las opciones que ustedes estén manejando dentro de las operaciones que realizan. Identificar ya de una forma particular lo que son esa forma y el método de pago en el que van a estar recibiendo la contraprestación, y esto para efectos de poder identificar en qué casos ya nos encontramos obligados a estar realizando la emisión de ese comprobante que incluye el complemento de pagos. Ese recibo de pago electrónico, hemos mencionado, si se trata de una operación que al momento de emitir el comprobante por la totalidad no se ha recibido el pago, pues debe ser 99 por definir, pago en parcialidades o diferido, y posteriormente, una vez que se estén recibiendo los pagos correspondientes, emitir el recibo de pago electrónico. Si su proveedor de este tipo de servicios ya se encuentra con todas estas actualizaciones, ya han realizado las validaciones correspondientes, pues ya ustedes se encuentran en total posibilidad de estar emitiendo la factura a través de esta versión 3.3. Recordemos que actualmente estamos en un periodo de transición, lo que nos permite estar realizando la convivencia conforme a la versión 3.2 y la versión 3.3, eso para que les permita realizar las implementaciones necesarias conforme a estos sistemas y que vayan de forma paulatina incorporándose a esta nueva versión 3.3, y al momento de la obligatoriedad no les cause un mayor impacto y estén en el momento exacto para cumplir con esta obligación. Y ya únicamente pues para finalizar en ese sentido, vamos a analizar y verificar cuáles serían las implementaciones o adecuaciones que tendrían que estar realizando estos grandes emisores, estos grandes empresarios, aquellas multinacionales, conforme al tipo de operaciones y procedimientos que ellos ya tienen bien establecidos para la emisión de la factura. Simplemente es ir actualizándose conforme a estos cambios que estamos efectuando. Para estos empresarios, para estas multinacionales, pues si ellos están facturando ya actualmente en altos volúmenes, ellos lo van haciendo esa planificación conforme lo que es una planificación de recursos empresariales, lo que comúnmente conocemos como los RPs, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que la información que se encuentra contenida en el RP, pues sea conforme a los datos en forma, sintaxis, los documentos técnicos y la actualización a la nueva versión de la factura, la versión 3.3. Tenemos que tener muy bien identificados los bienes o servicios que se están comercializando, considerando pues aquellos datos ya de forma muy descriptiva para asociarlos a la clave de productos o servicios. Recordemos en ese aspecto que si bien la clasificación del producto o servicio pues ya va encadenado o en este caso directamente relacionado a una clave de forma particular, aún tenemos toda esa situación de la descripción que podemos identificar ya de una forma precisa y más clara dependiendo de cada producto, bien o servicio que estemos relacionando en el comprobante. Eso no cambia, no se modifica conforme a esta implementación. Entonces, es identificar ya dentro de esas áreas y procesos en cuanto a los sistemas que se están generando en la empresa y que se vinculen de forma directa o indirecta en la emisión de los comprobantes y que no se pudieran estar en su momento estar integrados en el proceso de la facturación,
para integrarlos ya en un proceso automatizado. Ya tendríamos en ese sentido, en ese aspecto, de que no solo pudiéramos estar relacionando la parte de la emisión del comprobante, sino que también dentro de estos procesos se extraerían los sistemas adicionales, tal vez lo que son pagos, lo que son nóminas, lo que son impuestos, y todos ya vayan relacionados directamente conforme a estos sistemas y de una forma muy automática al momento de estar emitiendo el comprobante, pues cada uno de ellos obtengan la información que requieren, la información necesaria para estar realizando sus procesos y ya sea de una forma automatizada, ya no de una forma manual que pudiera estar retrasando todos esos procedimientos que llevan a cabo. Entonces, conforme a esta situación, también debemos tener en cuenta que se deben de estar asegurando, en su caso, que el proveedor haya realizado todas estas actualizaciones, que se encuentre en el momento exacto y que se encuentre adecuado a la nueva versión 3.3, que actualicen, asocien las claves, productos o servicios conforme a los catálogos que hemos mencionado. Tal vez sí ahondamos mucho en ese aspecto porque es muy importante que ya pudieran tenerlos identificados, que tengan todo este tiempo de transición para poder hacer las adecuaciones necesarias, que identifiquen esas operaciones en parcialidades o de forma diferida, que estén en el entendido que a partir del 1 de diciembre no hay cuenta atrás, estamos en la obligatoriedad por estos conceptos que mencionamos, ya sea de forma parcial o diferida, tenemos la obligación de estar emitiendo ese CFDI que incluye el complemento de recepción de pagos, nuestro recibo de pago electrónico, y que con estas actualizaciones el RP pues directamente construye el sistema de facturación personalizado para cada una de sus empresas, ya directamente conforme a sus esquemas y flujos de operación, ya únicamente sea imperceptible la generación tanto del comprobante como la implementación y adecuación a los demás sistemas y que de forma automática esté impactando toda esta información. ¿Qué debemos saber pues ya para facturar y estar emitiendo nuestro comprobante conforme a esta actualización? Pues sus sistemas también deben estar actualizados para recibir. ¿Esto qué implica? Si ustedes ya tienen implementado algún sistema de verificación en cuanto a forma, sintaxis, han elaborado, trabajado algún software, estos estén adecuados conforme a este estándar y actualización que trae el anexo 20, esta nueva versión 3.3 en cuanto a los aspectos técnicos, y eso no imposibilite en su momento la recepción de este tipo de comprobantes por no tenerlos actualizados. También, pues, que esto nos va a permitir, en su caso, realizar esa relación de las facturas directamente conforme a las pólizas de la contabilidad. Hemos estado mencionando que dentro de esos aspectos los más importantes y principales cambios en los que va encaminados es esa automatización, y no solo por parte de la autoridad al momento de recibir la información en relación a la contabilidad electrónica, sino que desde el inicio, como parte del contribuyente, ellos estén realizando esas adecuaciones y al momento de la generación del comprobante, pues impacte de forma directa en nuestra contabilidad y nos simplifique ese procedimiento de la información que en su momento van a hacer el envío a la autoridad. En ese sentido, es importante que todos su personal esté capacitado, que se encuentre dentro de esos sistemas. Para eso se pone a disposición dentro de lo que es el propio portal del SAT, lo que son videotutoriales, guías de llenado, videos, chats, sobre toda esta información y la implementación y modificación en estos diversos aspectos de la actualización de la factura. Entonces, sí es importante que todos aquellos que estén directamente implicados sobre esta generación del comprobante y aquellos otros aspectos relevantes que pudiera tener implicación conforme a la emisión de la factura, estén capacitados en ese sentido, estén al día conforme toda la información que estamos proporcionando y que no exista ningún tipo de error para efectos de que ya una vez que estemos dentro de esta obligatoriedad, pues no demos marcha atrás, no exista algo que nos pueda detener para efectos de la emisión del comprobante. Entonces ya realmente estamos finalizando con toda esta información, con todo este tema, para efecto de que ustedes lo tengan muy claro
y estén dentro de este procedimiento de actualización. Que estén ustedes y muy bien clasificada. Entonces, realmente, pues para finalizar, es el hecho de comentarles que durante este periodo de transición, si bien lo que es la nueva versión del comprobante 3.3, así como la inclusión del complemento de recepción de pagos inició a partir del 1 de julio, tenemos este periodo de transición hasta el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre ya es el uso obligatorio, tanto de la nueva versión como del complemento. Ya nos queda muy poco tiempo, no hay vuelta atrás, no habrá una prórroga. Entonces, sí es necesario que estén realizando todas las modificaciones y adecuaciones pertinentes en este periodo de transición, que de forma paulatina ya estén migrando a esta nueva versión, a efecto de que al momento de que iniciemos esta obligatoriedad del 1 de diciembre, no exista ningún tipo de reproceso que pudiéramos estar implementando y que no nos permita estar cumpliendo con estas obligaciones en materia de factura electrónica. Agradecemos en ese sentido lo que es su participación. A continuación, hicimos una selección de 5 preguntas sobre toda la información que ustedes pudieron estar visualizando, que pudieras causarle algún tipo de duda. En ese sentido, vamos a pasar directamente con Luis. Él nos va a hacer el favor de hacernos mención de cada una de estas preguntas para poderle dar respuesta a la misma. Iniciamos contigo, Luis. Gracias, licenciada Rivera. Sin duda, muchos aspectos que deben de cumplirse para la puesta en marcha de esta nueva versión del 3.3 del CFDI. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas, como bien decía, respecto a este tema de la audiencia que nos hicieron llegar. La primera de ellas es una pregunta relativa a si existen planes para actualizar el catálogo de productos y servicios después del 1 de diciembre, conforme se vayan encontrando nuevos productos o servicios. Este catálogo de productos o servicios ya es un catálogo definido, no es un catálogo que haya establecido propiamente la autoridad en cuanto al SAT, es un catálogo que viene establecido conforme la Organización de Naciones Unidas, es un estándar de forma internacional. Entonces, propiamente, conforme a los productos o servicios, no estaríamos realizando una modificación de forma inmediata. Si se pudiera estar analizando el hecho de realizar algún tipo de modificación conforme a las necesidades de implementación, pero esto va encadenado y conlleva el hecho de las modificaciones y a través del medio que tuviéramos que estarlo realizando. Como les comento, es un catálogo ya estandarizado de forma internacional que está establecido propiamente por lo que es la ONU. Perfecto, licenciada. Tenemos una segunda pregunta relacionada con las facturas que se emiten a través de la aplicación denominada Mis Cuentas. La duda en concreto es si estas facturas o comprobantes ya se encuentran de alguna forma actualizadas con esta versión y si siguen siendo válidas para efectos fiscales. Actualmente los comprobantes que se están emitiendo a través de lo que es la aplicación de Mis Cuentas están en lo que es la versión 3.2 del CFDI. Sin embargo, se está realizando lo que es toda la implementación y actualización conforme a los principales y a todos los cambios a esta nueva versión 3.3. Recordemos que estamos en un periodo de transición desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre y aquellos que estén emitiendo comprobantes a través de esta herramienta sí son totalmente válidos. Sin embargo, iniciando la obligatoriedad, ya estamos trabajando en ese sentido para que cumpla con todas las especificaciones y se esté emitiendo a través de lo que es la versión 3.3. Muy bien, licenciada. Tenemos una pregunta más, es relacionada con la facturación electrónica en su conjunto. La pregunta o la duda específica es si todo el proceso de la facturación electrónica eficientizará los procesos de devolución de impuestos, en específico en materia del IVA, al simplificar información que se requiere normalmente a los contribuyentes en este tipo de trámites.
Sí, mencionábamos muy al inicio de lo que es esta transmisión dentro de todo este ecosistema digital que venimos implementando por parte de la autoridad, que también nos va a eficientar y a simplificar los trámites que están realizando los contribuyentes. Entonces, dentro de todo este tipo de información, al momento de nosotros como autoridad ya tener en línea, una vez que están emitiendo el comprobante, toda esa información, pudiera estarnos simplificando toda esa información, y en cuanto a los requerimientos de la misma se estuviera realizando en este procedimiento y proceso de las solicitudes de devolución. Sí tenemos también muy en claro que se debe de estar simplificando todo este tipo de operación, y esta nueva actualización en cuanto a la factura nos va a permitir realizar todos esos procedimientos. De acuerdo, licenciada. Tenemos otra pregunta más, siguiendo la tendencia en este esquema en cuanto a la facturación electrónica desde el punto de vista global. Hay una duda respecto a si este proceso de facturación electrónica contribuirá en el futuro o en el corto plazo a una simplificación en cuanto a la determinación en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, es decir, aplicando una tasa única solo a los ingresos que se vayan generando y que se determinen a través de la facturación electrónica. ¿Sería esto posible visualizarlo en el corto plazo, licenciada? ¿No podríamos establecer tal vez un procedimiento, una simplificación en ese sentido? Lo que estamos actualmente verificando es esa actualización a la factura electrónica nos va a permitir, si bien simplificar durante algunos procesos, pero recordemos muy bien en ese sentido que en cuanto a los diversos mecanismos ya establecidos, en cuanto a la determinación de contribuciones, determinación de acumulación de ingresos o características, requisitos de las deducciones, eso no va a estarse modificando conforme a esta nueva actualización de la factura electrónica. Recordemos en ese sentido lo que son las modificaciones en cuanto a esos lineamientos y determinación de las contribuciones, pues no recae propiamente de la autoridad. Toda esa parte lo hace directamente el legislador, que va implementando las modificaciones y variaciones derivado de las necesidades que se van a estar verificando conforme va avanzando directamente el país. En ese sentido, ellos van analizando en ese sentido las modificaciones que pudieran implementarse de alguna forma necesaria en cuanto a este tipo de determinación. Pero directamente recordemos la factura electrónica y los lineamientos que se están emitiendo al respecto conforme a esta actualización es para la correcta emisión del comprobante. Eso no va a estar modificando las diversas disposiciones en materia legal y fiscal para la determinación de las contribuciones, y únicamente va a realizar esos procesos de simplificación y beneficios en cuanto a la operación de todo este tipo de conceptos que abarca la factura electrónica. Perfecto, licenciada. Muchas gracias. Una pregunta más de nuestra audiencia es si se ha planteado la posibilidad de que las adecuaciones y actualizaciones, tanto técnicas como administrativas, a la factura electrónica se hagan por un periodo mucho más espaciado, puesto que la percepción es que en algunas ocasiones todas estas actualizaciones y modificaciones se van haciendo recurrentemente, y en algunos casos los contribuyentes tienen poco tiempo para hacer las adaptaciones necesarias tanto a sus sistemas o en los casos a los que se recurre a algún proveedor de soluciones administrativas o contables. Sí, en ese aspecto realmente, como lo hemos mencionado, ya no hay una marcha atrás, y esto con aras de que a partir de toda la información que se esté efectuando y verificando en el ejercicio 2018 sea con una sola versión, y esto es simplemente para simplificar el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, por eso se ha dado todo este periodo de transición a través de lo que es este periodo del 1 de julio hasta el 30 de noviembre, para que en aras y en ese sentido de esta nueva actualización puedan estar realizando todas las implementaciones y adecuaciones necesarias para que puedan arrancar y entrar en vigor a partir del 1 de diciembre con esta nueva versión de 3.3 del comprobante. Recordemos en el sentido que todas estas adecuaciones pues se han trabajado con anterioridad, haciendo las publicaciones a través del propio portal de estas cuestiones técnicas y estas necesidades, así como lo que es la implementación en cuanto a guías de llenado e información que se pone a disposición del contribuyente para el efecto cumplimiento en la emisión del comprobante. Perfecto, licenciada. Y bueno, tenemos una última pregunta relativa a este tema,
y es que algunos contribuyentes tienen la percepción o la sensación de que ante muchos requerimientos y requisitos de esta nueva versión pudiera ocasionar o eventualmente incurrirse en algún error en el llenado de los comprobantes fiscales, creando con ello en algunos contribuyentes o empresas situaciones de inseguridad jurídica. ¿Cuál sería la percepción desde el punto de vista de seguridad jurídica de ustedes como autoridad, licenciada? Ahondamos en ese sentido y reiteramos, a efecto del correcto llenado de lo que es la emisión de los comprobantes conforme a esta actualización, se ha puesto a disposición de los contribuyentes lo que es diverso material de apoyo. Lo hemos comentado desde el inicio, también tenemos a disposición pues desde lo que son guías de llenado, dentro de ellas mismas están preguntas frecuentes. Prácticamente con la información de las guías de llenado estaríamos solventando más del 90% de cualquier duda que se tuviera en la generación, pero de igual forma pues también entendemos que en algunos casos en particulares se tuviera que estar aclarando. Para ello se pone a disposición todo lo que son esas preguntas frecuentes en materia electrónica, asimismo como ejemplos de llenado o casos de uso que están publicados a través del portal del SAT. ¿Cuál es la validez de toda esta información? Todos estos tienen un carácter vinculativo conforme al anexo 20, entonces tienen la misma validez y el mismo peso que estamos dando conforme a la parte tecnológica. Entonces, conforme a toda esta situación, estaríamos generando todo ese círculo para la emisión del comprobante y no estuviera generando este tipo de incertidumbre sobre lo que es la legalidad en cuanto a los conceptos y al registro de la información que se está realizando y al correcto llenado de este comprobante en la nueva versión 3.3. De acuerdo, licenciada, pues muchas gracias. Bien, amigos y colegas, con estas preguntas llegamos al final de esta sesión en línea que hemos preparado para todos ustedes, organizado por Soy Conta. Sin duda alguna son muchos temas que hay que considerar y sobre todo considerar que también ya tenemos poco tiempo para poner en marcha todas las adecuaciones necesarias, por lo que los invitamos a revisar que sus sistemas contables hechos en casa cumplan con todos estos requerimientos, o bien verificar con nuestro proveedor de soluciones tecnológicas, administrativas y contables que las soluciones ya cuenten con estas nuevas adaptaciones para cumplir adecuadamente con la emisión del CFDI en esta versión 3.3. Queremos agradecer al Servicio de Administración Tributaria, a la licenciada Diana Rivero. También queremos agradecer a ASPEL de México y pues a nombre también de todos los colaboradores de Soy Conta, darles nuevamente las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias y que tengan buen día. Conoce la aplicación que revoluciona la administración de las empresas desde la nube. ASPEL ADM. Controla las operaciones de compra-venta de tu negocio desde tu smartphone, tablet o computadora, dándote la movilidad que necesitas. Te ayuda a cumplir de forma fácil y sencilla con la facturación electrónica 3.3, ya que integra nuevos elementos en el formato de emisión como clave y descripción del régimen fiscal, uso del CFDI, documentos relacionados y código QR actualizado. Además, con ASPEL ADM, conoce en todo momento tu inventario, rotación y costos. Elabora cotizaciones, facturas y órdenes de compra sin complicaciones. Ten siempre a la mano tus cuentas por cobrar, ventas, gastos e ingresos. Agrega a los comprobantes de forma sencilla complementos fiscales como nómina, IEDU, notarios, donatarios, venta de vehículos, entre otros. Trabaja sin conexión a Internet y sincroniza tu información cuando te conectes. ADM es la herramienta ideal para pequeños empresarios y emprendedores que deseen consolidar su crecimiento. Empieza a disfrutar los beneficios de trabajar en la nube. Pruébala gratis 30 días y después paga una suscripción desde 99 pesos al mes. ASPEL ADM, el ADM de las empresas exitosas. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita muevetunegocio.com o llama al 01800 ASPEL 123.